Hemos visto ya en su clase pasada los primeros temas acerca del voltaje. Vimos la parte de la analogía de una fuente de voltaje de corriente directa. Recuerde que la asociamos a una bomba de agua, la cual al momento de encenderse hacía fluir todo el agua alrededor de la tubería. Vimos además de esto la polaridad de una fuente de corriente directa, también asociando a la analogía de la bomba de agua. Hemos hablado acerca también de los electrones, que eran cargas negativas que se encontraban inicialmente de forma estática en el material conductor, por ejemplo en el cable, y que aplicando un voltaje de corriente directa pasaban a moverse creando un flujo de electrones, lo cual se llamaba corriente. También vimos acerca del concepto de resistencia en una corriente directa. Vimos como parte de la analogía que podríamos agregar como un caño en la parte de la tubería, y en el caso de un circuito eléctrico haría el mismo trabajo, frenaría el flujo de electrones. Lo que vamos a hacer ya es terminar con los siguientes temas, tanto con la simbología de fuentes de corriente directa. Vamos a ver las distintas variantes, ya que en diferentes esquemas electrónicos o diagramas usted va a encontrarlo de diferentes formas a este tipo de fuentes. Por eso es importante que usted conozca cada una de los dibujos que representan a la fuente de corriente directa. Además de esto, vamos a hacer un análisis tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. Hablaremos acerca de la ley elemental de Ohm, que es una de las leyes más aplicadas en el campo de la electrónica. Veremos también la polaridad para una resistencia según el flujo de corriente. Y finalizaremos con el uso del voltímetro y amperímetro, que son los instrumentos utilizados para medir los valores de voltaje y corriente. Hemos ya trabajado en la clase pasada con una analogía en lo que era el voltaje. Vimos que el voltaje es quien realmente mueve, en el caso de la tubería de agua, mueve el agua alrededor de todo el trayecto, mientras que el voltaje en un circuito mueve a los electrones. Una definición más formal es la siguiente. Esta nos dice que el voltaje se define formalmente como el trabajo que se necesita para mover una carga del punto A al punto B. Vamos a hacer un hincapié en lo que respecta a trabajo. En la física, sin entrar mucho a partes teóricas, trabajo se refiere con la capacidad de mover algo. Mientras uno es capaz de mover, en este caso, por ejemplo, a los electrones de un punto a otro, estaremos realizando un trabajo. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, una fuerza para mover una silla y no la movemos, según la física, no estamos realizando un trabajo. Si aplicamos una fuerza y movemos la silla, entonces sí estaremos realizando un trabajo. En el caso del circuito eléctrico, quien aplica el trabajo son el voltaje. En este cable, por ejemplo, vamos a tomar uno de los electrones para poder estudiarlo independientemente, de manera que se pueda comprender estos conceptos. Tenemos aquí uno de los electrones, lo hemos colocado en el espacio y estamos en este momento poniendo la polaridad tanto negativa como positiva. Bien, lo que sucede en este caso es que el mayor potencial, en este caso positivo, va a atraer a la carga negativa. Esto es según la ley que vimos acerca de que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen o se separan. Tenemos aquí el potencial más
que tiene un mayor campo de atracción. Este mayor campo de atracción atraerá a las cargas opuestas, por lo tanto a los negativos. ¿Y quiénes son las cargas negativas alrededor de todo el cable de cobre en este caso? Son los electrones. ¿De acuerdo? Este cable contiene una gran cantidad de electrones libres que serán atraídos por el potencial positivo, logrando mover los electrones del punto A al punto B. Por lo tanto, este potencial aplicado, vemos aquí el negativo con el positivo, hacia el electrón que se encuentra casi al medio, atrae a esta carga, realizando un trabajo sobre el electrón. En el cable se vería de la siguiente forma. Tenemos aquí el cable de cobre, los electrones libres, y al momento de aplicarle positivo y negativo en este cable, los electrones se moverán hacia el terminal positivo, ya que, como bien dijimos, estos son atraídos hacia esta polaridad por tener signos opuestos, logrando obtener un flujo de electrones llamada corriente eléctrica.